Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta entrega continuamos con el capítulo 5, ecuaciones no lineales. En este caso, se conocerá lo que es el método de iteración de punto fijo o iteración de punto fijo, según los autores con los que uno se pueda encontrar. Los objetivos serán entender el concepto de la teoría de punto fijo, comprender la importancia de la convergencia en punto fijo y conocer la relación entre métodos abiertos y método de iteración de punto fijo. El método de iteración de punto fijo o iteración de punto fijo corresponde a lo que se llama una teoría del punto fijo, que parte del problema del punto fijo. En ese problema se considera una función g que va de reales en reales, definida por g de x igual a un y. Esa y es una expresión, ¿sí? Esta y es una expresión que depende de x, ¿sí? Por lo que decimos que es una g de x. Y por otro lado, tenemos la función y de r en r, o sea, una función real, y definida por y de x igual a x. ¿Quién es esta y? Si está definida así, es la función identidad. Entonces, gráficamente tendríamos por un lado la gráfica de una g y por otro lado tendríamos la gráfica de la identidad. La gráfica de la identidad es la recta y igual x, que sabemos divide al plano R2 en dos semiplanos iguales. Si nosotros unimos estas dos funciones, tenemos una gráfica de esa forma, en la que vemos que por lo menos hay una intersección. Según cómo sea la G puede ir tocando a la I en distintos puntos, pero nosotros nos vamos a centrar por ahora en un punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que se intersectan estas dos curvas, la recta y la g de x. Entonces, a nosotros nos va a interesar saber dónde es que se intersectan estas dos. ¿Dónde se intersectan? En un x que le vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá ya no estoy en la situación que estábamos viendo hasta ahora, que eran todas intersecciones con el eje X, sino que ahora ya estoy viendo una nueva intersección de la G y la Y. Entonces, cuando la G o si la G corta a la Y, ¿qué quiere decir? Que va a existir una ecuación y de x igual a g de x en ese puntito. Pero y de x, recordemos que y de x es x. Entonces, esa ecuación y de x. Entonces, partimos de que en un lado tenemos y de x igual a g de x. ¿Dónde se verifica eso? En ese lugar. Entonces, recordando que la y de x es x, ¿qué ecuación es la que tenemos acá? Tenemos esta ecuación. Entonces, ¿quién va a ser el valor de x que verifique esa ecuación? Va a ser este alfa. Para este alfa se cumple esa ecuación. Entonces, existe un alfa tal que se cumple que en lugar de x está el alfa. Entonces, el alfa es g de alfa. Entonces, encontrar la solución de esa ecuación x igual a g de x corresponde a la teoría de punto fijo
Y al alfa, a la solución, es lo que se le llama el punto fijo. Entonces, fíjense, ustedes dicen, una ecuación, sí, no le dan mucha trascendencia, pero es una ecuación que es bastante llamativa porque fíjense, x y g de x, o sea, la x está del lado izquierdo y a su vez está dentro de la expresión. Entonces yo ahí, ¿qué tendría? Tendría que poder hallar el valor de x, pero que verifique las dos situaciones a la vez. Entonces, lo que va a pasar, ¿cómo se va a resolver esa ecuación? Porque cuando la ecuación es una ecuación lineal o una ecuación cuadrática, nosotros podemos llegar a, de alguna forma, despejar y encontrar la solución. Pero cuando ya las cosas van teniendo grados más grandes que 2, o ya hay inmersos en esas expresiones, funciones trascendentes, ya la cosa no es tan fácil. Entonces, para eso, uno va a seguir lo que se llama un proceso iterativo, como hemos estado viendo anteriormente. Pero ahora el proceso iterativo va a tener esta pinta. Nosotros hemos estado viendo procesos iterativos donde el xy más 1 dependía de dos valores anteriores. A veces era del a sub i, del b sub i o del xy menos 1 y el xy. Pero ahora solo depende de un valor anterior. Y esa solución o esa aproximación que vamos a ir encontrando va a ser una aproximación de este alfa que tengamos acá. Entonces, ¿cómo sería gráficamente un proceso iterativo convergente en este caso? Entonces, fíjense, yo vuelvo a tener las dos curvas, la g de x y la y de x. Acá tengo el alfa, que es el x donde se verifica la intersección. Y yo voy a empezar de un x0, ahí cercano a la raíz. Entonces, yo voy a ir desde este x0 hasta acá. Acá yo sé que tengo el punto x0, g de x0. ¿Sí? O sea que el g de x0 ya lo identifiqué. Pero de ahí yo me voy a trasladar a la y. Entonces, en esta y yo sé que qué punto tengo aquí. Si es la y, es g de x0 el punto que yo tengo ahí. Entonces, a mí lo que me va a interesar es este punto, porque yo voy a venir acá. Entonces, yo sé que ahí está el g de x0, pero ¿quién es el g de x0? Lo que yo voy a llamar mi x1. Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo inmediatamente identifiqué mi x1 como mi g de x0. Entonces, vuelvo aquí, vuelvo a subir hasta la gráfica de la g y entonces ahora yo ahí identifico x1, g de x1. Desde ahí me voy acá y acá identifico el punto g de x1, g de x1. Entonces vuelvo hacia el eje X y yo digo, bueno, ese g de x1 ahora es lo que yo voy a llamar x2. Y ustedes se fijan, con ese camino, con esa forma, ¿yo qué he logrado? He logrado desde x0 irme acercando hasta alfa. O sea que yo ahí he ido consiguiendo una sucesión de aproximaciones que responden a la forma xy más 1 igual a g de xy. Y eso es lo que nosotros le vamos a llamar la fórmula de la iteración genérica,
sea, depende de la G, esto va a ir cambiando, pero yo tengo que tener clara siempre quién es mi G. Y mi G sale de esta expresión. O sea que cuando yo no tenga identificada bien de entrada la G, yo lo que tengo que lograr es una ecuación de este tipo. X igual a algo. El algo va a ser mi G, ¿sí? Y entonces después yo tendré que aplicar la iteración. Este gráfico es un gráfico muy ideal en el que nosotros tenemos una convergencia y es una convergencia monótona porque estoy siempre del mismo lado de la raíz y voy bonito llegando, acercándome a la raíz. Puede ser que yo tenga una convergencia alternada, es decir, que yo tenga primero uno al lado derecho, después tengo otro X al lado izquierdo, después vuelvo a tener otro X al lado derecho, otro X al lado izquierdo y me voy acercando alternadamente al alfa. Eso sería, pero espectacular. El problema es que hay veces que la G puede producir sucesiones que no son convergentes. Entonces, ante una situación tan incierta, es necesario contar con algún resultado, alguna pista que a mí de antemano me diga por acá va a converger o no va a converger. Entonces, ¿quién me da por anticipado eso? Me lo da un teorema, el teorema de punto fijo. Este teorema es un teorema muy importante porque justamente nos está asegurando de entrada si vale la pena que yo itere o no itere. Entonces, este problema tiene una demostración que la vamos a ver por la importancia del teorema. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema? El teorema nos dice que yo tengo una función g que es continua y derivable en un intervalo AB. En ese intervalo AB, para todos los x de ese intervalo AB, la derivada de g de x es menor o igual a un lambda, pero ese lambda yo sé que es menor que 1. O sea que g', la derivada, es menor que 1 para todos los x que están en el intervalo AB. Pero ¿qué de importancia tiene este intervalo AB? Este intervalo AB, lo importante es que primero es el intervalo que tiene al alfa. Y segundo, también es el intervalo que tiene que tener al x0, o sea, al valor inicial. Y el alfa es el que cumple alfa igual a g de alfa. Entonces, si bien la estructura del teorema por una situación de orden está dado así, yo lo que primero tengo que saber es dónde está el alfa para saber dónde está el intervalo AB y sobre ese intervalo AB entrar a ver si la derivada es menor que 1 y si el x0 lo voy a tomar ahí. Porque con todas estas hipótesis, nosotros nos aseguramos que la sucesión que nosotros hayamos construido bajo esta forma es convergente, primero. Y segundo, no solo que es convergente, sino que converge al alfa. Entonces, yo por eso tengo que acordarme o tengo que apreciar la importancia de este teorema, porque no solo me asegura la convergencia, sino que me asegura la convergencia a alfa, porque yo puedo estar convergiendo a cualquier lado, pero no a donde yo necesito converger, ¿sí? Entonces, por eso este teorema es de gran importancia. Vamos a ver la demostración. Entonces, primero vamos a extraer todas las hipótesis, o sea, todos los datos con los que yo voy a lograr demostrar el teorema. Entonces,
Por un lado, considero la G, es continua en el intervalo AB. Segundo, voy a decir que existe un lambda, o voy a considerar este lambda menor que 1, tal que G' de X en valor absoluto, fíjense, en valor absoluto, allá también era en valor absoluto, es menor que lambda y el lambda menor que 1. Y eso se cumple para todo X en el intervalo. Por otro lado, en ese intervalo está el alfa, tal que pasa esto, o sea que el alfa es la solución o una solución de el problema o de la ecuación de la iteración de punto fijo. Y por otro lado, yo tengo la sucesión que la he construido como una iteración de punto fijo. Entonces ahora vamos a probar la convergencia y vamos a ver que el límite es el alfa. Entonces vamos a apelar al teorema del valor medio para empezar a trabajar. El teorema del valor medio me decía que si, ya sabiendo yo que el alfa está en el AB, si hay otro xn que también está en el AB, el teorema del valor medio me dice que existe un intermedio entre el alfa y el xn, tal que la derivada de la g en ese intervalo, por lo que la g es continua en ese intervalo, la derivada de la g en ese valor de ese intervalo, en ese xi, que no sé quién es, pero sé que existe, la derivada yo la puedo escribir como g de alfa menos g de xn sobre el alfa menos el xn. Entonces, si yo hago pasajes de términos, este término lo paso multiplicando al otro lado y después si yo tomo valor absoluto, el valor absoluto de esta diferencia es el valor absoluto de la derivada en xi por el valor absoluto de la otra diferencia. Entonces, ahora, como yo sabía esto válido para todo x en AB y el xi está en el AB, entonces en particular G' en xi es menor que lambda. Entonces ahora vamos a ver lo de la convergencia. Vamos a trabajar las dos cosas a la vez, la convergencia y lo del límite. ¿Se acuerdan ustedes que cuando ustedes probaban que una sucesión convergía a un alfa, qué es lo que probaban? Que la diferencia entre el alfa y el xn más 1 o el xn se hacía menor que epsilon o tendía a cero esa diferencia. Entonces nosotros vamos a ver qué pasa con esta diferencia. Con alfa y xn más 1. Parto con el xn más 1 por comodidad, podría haber sido xn. Y acá hemos hablado de xn más 1 y xn, y allá en el cuadro anterior habíamos visto xi más 1 y xi. O sea, los subíndices y los símbolos, las letritas que usamos, son todos nombres, pueden ser n, pueden ser i. Acá nos conviene y por una cuestión de que uno siempre está acostumbrado a los límites, verlos así, con xn y con n tendiendo a infinito. Es por la costumbre nada más. Bueno, entonces retomamos. Esta diferencia, alfa menos xn más 1. Entonces, tenemos que acordarnos que el alfa es el que verifica g de alfa. Y el xn es el que verifica, o el xn es
el xn más 1 es el que verifica g de xn, que es igual a g de xn. Entonces, el alfa yo lo voy a reemplazar por g de alfa. Y el xn más 1 yo lo voy a reemplazar por g de xn. Entonces, esto es lo mismo que esto. Ahora, esto que yo tengo acá, si ustedes se fijan, es esto que yo tengo aquí. Y eso yo decía que era menor que g' en xi por alfa menos xn. Entonces, esto por 5 es g' en xi por alfa menos xn. G' en xi nosotros hemos dicho que es menor o igual que alfa, que lambda. Entonces, g' en xi es menor que lambda y este queda como está. Pero ahora, este que queda como está, lo vuelvo a renombrar. El alfa es g de alfa y ahora el xn, siguiendo esta lógica, el xn va a ser el g del x anterior, que sería n-1. Entonces el xn es g de xn-1. Entonces, esto que yo tengo acá sería una versión de esto que yo tengo acá. Entonces, ¿eso qué sería? Nuevamente aplicar lo mismo que aplicamos recién. El lambda queda igual. Esto, ¿qué sería? Menor que un xi que está entre el alfa y el xn-1 por alfa menos xn menos 1, menos 2 ahora, el anterior a este. Entonces, perdón si estoy diciendo alfa en lugar de lambda, recién me estoy dando cuenta. Entonces, fíjense, este lambda queda como está. Esto que está aquí es menor que lambda por alfa menos xn menos 2. Entonces eso lo escribo acá. Entonces ahora asocio los dos lambdas. Los dos lambdas me quedan lambda cuadrado por alfa xn menos 2. Y ahora vuelvo a hacer el cambio. En lugar de alfa, g de alfa. Y en lugar de xn menos 2 será g de xn menos 3. Y así siguiendo, yo voy encadenando esto hasta que yo voy a llegar a un momento en que voy a tener lambda a la n y alfa menos x0, porque fíjense que yo he partido del n, después fui al n-1, al n-2, al n-3, voy a ir bajando el n hasta que en algún momento llegue al x0. Entonces, en síntesis, ¿qué pasa? El alfa menos xn menos 1 es menor o igual que lambda a la n por alfa menos x0. Y ahora nos vamos a fijar en esto. El lambda está entre 0 y 1, o sea que es menor que 1. Si un número menor que 1 yo lo elevo a la n, lo voy achicando. Entonces, cuando el n tiende a infinito, este lambda a la n va a tender a 0. Entonces, esto, cuando el n tiende a infinito, va a tender a 0, por lo que este tendió a 0. Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Que el xn tiende al alfa. Entonces, ahí estoy viendo la convergencia. Tiende al alfa y además, ¿quién es el alfa? Es el límite al que tiende esto. Entonces ahí pruebo convergencia y pruebo que el límite del xn es el alfa cuando el n tiende a infinito. Entonces estoy probando las dos cosas en uno y así queda el teorema demostrado.
Entonces, este teorema va a ser para nosotros la herramienta estrella. Ahora, ¿cómo es que se relacionan los métodos abiertos y la iteración de puntos fijos? Supongamos que yo ahora tengo una función real, continua, que verifica esto. F1 de X igual a B. Esto es una expresión. Ahora, ¿cómo es que yo esa expresión podría resolverla empleando la ecuación homogénea? Entonces, ¿yo qué haría? Si yo paso el B hacia el miembro izquierdo, acá me quedaría 0. Entonces el F1 menos B, yo podría llamarlo f de x y a mí me quedaría f de x igual a 0. Entonces, yo de acá llegué a esto. Entonces ahora vamos a ver qué más sigue. Teniendo esta ecuación, yo sin problema podría aplicar la iteración de puntos fijos. ¿Cómo? De esta expresión que yo tengo aquí, podría decir yo despejo X. Entonces dejo X de un lado y todo lo que hay acompañando a la X sola, X lineal, lo paso para el otro lado. Entonces me encuentro X igual a G de X. ¿Sí? Esto sería un paso 3, encontrar esta ecuación para aplicar la iteración de puntos fijos. Entonces, la X que resuelva esto va a ser la X que resuelva esto. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de encontrar alfa tal que si el alfa es solución de esta ecuación, también el alfa va a ser solución de esta ecuación. Entonces, alfa es solución de esto, sí solo sí, alfa es solución de esto. ¿Por qué es un sí solo sí? Porque si fuera solución de esto, también sería solución de esta. Entonces, que alfa sea solución de eso quiere decir que alfa es igual a g de alfa. Y que alfa sea solución de f de x igual a 0 sería esto. Entonces, esa función g que yo despejo acá cuando x queda en el lado izquierdo y todo lo demás pasa al lado derecho, esa función g no es única porque depende de la expresión de la f que yo tenga acá. Entonces, no es única, no hay una sola forma de despejar a la x, o sea, a partir de una f no hay una sola forma de despejarla a la x, porque como son ecuaciones no lineales, hay varias formas que yo tendría para despejar. Entonces, de esas tantas formas, hay una que es la vedette, que es la que se destaca, y es la G que aparece a partir de un método que vamos a ver luego, que es el método de Newton-Raphson. ¿Por qué es la vedette? Porque esa G de ese método también tiene de respaldo un teorema que me asegura la convergencia a su vez de la iteración. Entonces, yo me voy moviendo en lugares seguros. Cuando yo no tengo nada que me asegure la convergencia, yo me estoy moviendo como en una
arenas movedizas en la que en cualquier momento me hundo y en vez de buscar una sucesión convergente, estoy buscando una sucesión divergente. Entonces, esas son las importancias de estos resultados y de estos métodos, que si bien yo tengo un abanico de posibilidades, yo mejor me quedo con aquellas posibilidades más seguras, ¿sí? Entonces, esta fue la introducción para el estudio del método de Newton-Raphson, que es el método que es abierto y que es iteración de punto fijo. Muy bien, entonces en el video que sigue continuamos con este estudio.